Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida nuevamente a una entrevista donde vamos a hablar de familia, de infancia y adolescencia, en esta ocasión con una experta, una psicóloga, que precisamente nos va a hablar sobre todo esto y además de una forma muy sencilla, muy cercana, para que veamos que la psicología también es algo que podemos practicar en el día a día de nuestras familias. Silvia Álava, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar contigo, pero sobre todo con todas las familias, mamás y papás, que también es importante que los papás se formen y escuchen estos podcasts. Pues sí, lo cierto es que cada vez hay más sensibilización, hay más compromiso, aunque los titulares de prensa muchas veces nos dicen otras cosas, ¿no? Titulares que dicen que los suicidios han ido aumentando, que cada vez hay más adolescentes que, bueno, pues acuden a conductas de autolíticas, de autolesión para rebajar un poco la ansiedad, pero hay que decir que hay papás, mamás, docentes que cada vez quieren más y además acuden a expertas como tú y leen libros como este, que precisamente habla de inteligencia emocional en la familia, junto con Ruth Castillo, que la tuvimos en una ocasión en un congreso que hicimos en Navarra, con el cual ya la conocemos y bueno, a ti te he leído y sé que tienes más libros, porque quizás este libro es un libro más académico para quien busque un libro pues donde pueda encontrar respuestas, pero con un contenido pues más científico, más académico, para que veamos un poco la diferencia. Y luego hay libros más de divulgación que yo creo que podríamos nombrar de todo lo que tienes. Por ejemplo, queremos que crezcan felices, queremos hijos felices, o uno que tienes para adultos que es Porque no soy feliz, entre tantos otros que tienes, como también El arte de educar jugando. Son libros que has publicado, tienes mucho contenido, también estás mucho en redes sociales, divulgas muchos de estos temas, pero a mí me apetecía mucho que habláramos de la inteligencia emocional en la familia, Silvia. ¿Por qué es tan importante que desarrollemos esta inteligencia a las familias, que somos los primeros agentes educadores, ¿no?, de nuestros hijos e hijas? Pues fíjate, yo me remitiría a los datos que has dado, diciendo, y estamos especialmente preocupados porque estamos viendo pues, ese incremento de ideación suicida en los adolescentes, en la población sobre todo joven, ese incremento también de esas conductas de autolesiones de chicos y chicas que no saben regular las emociones, no saben convivir con esas emociones desagradables, entonces la fórmula que tienen en estos momentos es hacerse daño, o bien cortarse, o bien con otros métodos. ¿Para qué? Para sentir que ellos controlan a través del dolor físico el dolor emocional. Y esto realmente es una pésima idea, porque seguimos sin conseguir esas estrategias a nivel emocional, pero cada vez van necesitando más dolor físico para tapar el emocional. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando trabajamos la inteligencia emocional, y además lo hacemos desde el contexto familiar, por así decirlo, estamos vacunando a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sea mucho menos probable que desarrollen trastornos de tipo emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante que desde la familia les podamos enseñar precisamente todas esas habilidades de la inteligencia emocional, que partirían desde esa primera habilidad en la que les enseñamos a ser conscientes de lo que están sintiendo, cuáles son las diferentes emociones, cómo se llaman las emociones, percibir correctamente las emociones en ellos mismos, pero también en los demás, a identificar qué siente la persona con la que estoy hablando o con la que estoy interaccionando. Entender que todas las emociones son buenas, que no hay emociones buenas ni malas. Lo que pasa es que algunas son agradables, a todos nos gusta sentir alegría, diversión, calma, serenidad, orgullo, satisfacción, y a nadie nos gusta sentir, por ejemplo, tristeza, ira, asco, frustración, pero son buenas porque me dan información, me dicen que me pasa algo, y enseñarles a utilizar esa información que les está dando las emociones. También comprender por qué se sienten así, cuál es la causa, la consecuencia de la emoción, por qué la persona con la que están interactuando se puede sentir de una determinada forma. Y cuando ya hemos trabajado todo esto, tendremos que trabajar la última habilidad, que es verdad, ¿no?, que para poderlo hacer tenemos que haber primero, ¿no?, insistido mucho en las tres primeras, que es la regulación emocional. Es decir, vale, ya soy consciente de lo que estoy sintiendo, de la información que me da esa emoción, comprendo por qué yo estoy así o por qué la persona que tengo delante está así, y a partir de ahora genero estrategias para regular esas emociones. Es decir, no para taparlas, porque taparlas no funciona, sino para aprender a convivir con ellas o para rebajarlas de intensidad. Va a depender un poquito de que
de lo que necesitemos en cada momento. Y sabemos, porque seguramente que muchos están hablando diciendo, bueno, pues entonces esto que lo hagan desde el colegio. A ver, Claro, trabajar la inteligencia emocional desde el colegio está fenomenal. Y tenemos programas, lo que se llaman programas SELS, Social Emotional Language, perdona, social, ¿no? Los programas de habilidades socioemocionales, ¿vale? Que funcionan fenomenal. Pero la gente mejor posicionado para trabajar la inteligencia emocional es la familia, porque es que está en el día a día, muchas horas cada día, a lo largo de toda la vida. Entonces, se trata que como papás, como mamás, sepamos hacerlo y les ayudamos a que ellos lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque nos pasa una cosa más, y es que estamos hablando de los niños, las niñas, pero incluso los adolescentes tienen unos cerebros que están en formación, ¿vale? Tienen unos cerebros que todavía no están del todo maduros. ¿Qué es lo que decimos? Pues oye, que esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, que es la que regula las emociones, no termina de madurar hasta en torno a los 25 años de edad. ¿Eso qué significa? Que necesita que sus adultos de referencia, que principalmente no son los progenitores, los que están en casa, es cierto que durante el horario escolar están los profesores, les ayudan a corregular las emociones, porque en ocasiones su cerebro todavía no está preparado. Pero para eso nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. De hecho, muchos de los ejercicios que están en el libro, primero decimos, primero practica tú y luego ya se claro. lo puedes enseñar a tu hijo o tu hija. Porque es como si yo dijera ahora, yo siempre pongo este ejemplo de, bueno, yo voy a enseñar ahora a tocar el piano. No tengo ni idea de tocar el piano, pero me leo un manual de tocar el piano y aquí me pongo yo de profesora de piano. Pues evidentemente esto no va a funcionar. Bueno, pues con la inteligencia emocional pasa parecido, porque yo me leo ahí un par de capítulos, ya no me voy a hacer experto. Primero lo tengo que trabajar en mi persona para luego, ¿qué? Poder acompañar en esa corregulación emocional de mi hijo o de mi hija. Qué bueno. Silvia, no sé si te pasa a ti que hay veces llegan papás y mamás con hijos ya no edad más avanzada, como bien decías, que tienen un cerebro en obras, ¿no? Que está viviendo cambios y la sensación de los papás es de, igual llego demasiado tarde porque esto antes no lo sabía y ya he educado de una manera que era la que yo pensaba que era la correcta, la adecuada y desde luego que cada uno lo hace lo mejor que sabe y que puede en cada momento, ¿no? Pero les viene la culpa y claro, desde la culpa tampoco se puede educar, ¿no? Entonces también entiendo que ese libro que tú tienes, ¿no? Para papás precisamente responde a ¿por qué no soy feliz?, ¿no? A educar también de una forma más respetuosa, más consciente, libre de cargas de culpa, ¿no? Así es, fíjate que una de las cosas que siempre decimos, a ver, nunca es tarde. ¿Por qué nunca es tarde? A ver, porque el cerebro es plástico y sabemos que la plasticidad cerebral, cuanto más pequeñito es más plástico, pero que se sigue teniendo plasticidad cerebral a lo largo de toda la vida. ¿Eso qué significa? Que siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender cosas nuevas, incluso aunque tengamos hijos ya muy, muy mayores. O incluso a que seamos nosotros los que digamos, pero si yo esto no lo he hecho así, yo con mi edad, ¿cómo voy a aprender? Por supuesto que todos podemos aprender, claro. Sin embargo, aquí una de las cosas que insistimos mucho es, hombre, cuanto más pequeño sea tu hijo o tu hija, mejor. ¿Por qué? Porque si tú le vas ya dotando de esas herramientas desde que son así, ¿qué es lo que pasa? Que ya las tienen para desenvolverse con éxito en la vida, para sentirse seguros. Entonces, cuanto más pequeños, mejor. Pero que si nos está escuchando algún papá, alguna mamá con hijos más mayores, oye, que no se sientan culpables. Al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que seguramente que el problema es que a ti no te educaron con inteligencia emocional, a saber reconocer las emociones, a saber validar las emociones, a saber cómo tenían que acompañarte las emociones. Bueno, pues la mayor parte de los padres, de las madres, somos de otra época en la que esto de la inteligencia emocional ni se hablaba de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues a veces lo hacemos cuando nosotros lo hemos aprendido y lo primero que tenemos que hacer es dejar la culpa no es nada buena, la culpa nos quita mucha fuerza y mucha energía y utilizar esa fuerza y esa energía, ¿vale? Pero aparte que ya me están diciendo que tengo que validar las emociones, pero que tengo que distinguir muy bien lo que es una emoción de una conducta y ya me van dando estrategias muy claras de cómo hacerlo, lo pongo en práctica. ¿Hubiera sido mejor hacerlo antes? Sí, y también hubiera sido mucho mejor que te lo hubieran enseñado a ti de pequeña, ¿m? O de pequeño. Pero como no tenemos una máquina de dar marcha atrás al tiempo, vamos a hacerlo desde hoy, dejando fuera esa culpa.
Estamos donde estamos, partimos desde aquí y luego todo es una experiencia de la que podemos aprender, ¿no? Por lo menos o sea, de separar, ¿no? De mis padres me quisieron y lo hicieron como supieron, yo ahora tengo que tomar mis decisiones y a lo mejor lo quiero hacer de una forma diferente, ¿no? Pero al final todo es decisiones que uno va tomando conforme lo que va aprendiendo. Silvia, hay algo que te he leído en el libro, la verdad que es un libro que he disfrutado y además he aprendido, he recordado cosas, he unido ideas, todo. Hay ejemplos muy gráficos, muy prácticos, con lo cual invita a la reflexión y eso a mí me gusta y me estimula, ¿no? Pero hay uno de los temas que me parece interesante que lo expliques, que tiene que ver con los disparadores emocionales y la ventana de tolerancia, ¿no? Porque hay veces que no sabemos que la psicología ha puesto nombre a algo y a lo mejor nos pasa y al entender que tiene un nombre, que tiene una explicación y que tiene un estudio, dices, ay, va, pues no soy tan bicho raro, ¿no? Me pasa a mí, le pasa a más gente porque la psicología lo está estudiando, ¿no? Y eso también rebaja un poco esa carga, esa culpa, esa ansiedad, ¿no? De decir, vale, lo que me pasa es normal y además le pasa a más gente, ¿no? Con lo que sé, voy avanzando, ¿no? Así es, fíjate que a mí la ventana de tolerancia es un concepto que me encanta y lo explico muchísimo. Este concepto de ventana de tolerancia, que es de Siegel, ¿vale? Que lo que nos va diciendo al final es que todos tenemos un margen de activación óptima, ¿vale? Ese margen de activación óptima, ¿cuándo es? Cuando no estás muy activado, pues por ejemplo, que ya empiezas a notar sensaciones incómodas en tu cuerpo, porque ya notas, pues a lo mejor que el corazón te va muy deprisa, que te cuesta respirar, que ya vas así como muy acelerado, pero tampoco estás en un estado de hipoactivación que estás es que ya no puedo más, me han abandonado las energías y siento que es que levantarme, llegar hasta el otro lado ya me está costando. Cuando hablamos de margen de activación óptima es eso, la activación que tenemos en el cuerpo nos sentimos cómodos. Eso no significa que solamente estemos experimentando emociones agradables. Claro, si estoy experimentando una emoción agradable, lo más probable es que esté dentro de mi ventana de tolerancia. Pero a lo mejor yo estoy un poquito nerviosa, pero siento que controlo la situación. Ya no siento que me estoy poniendo ya medio histérica, es que ya aquí en este cualquier momento no voy a estallar, sino que siento que controlo la situación. Y es muy importante estar dentro de la ventana de tolerancia, porque dentro de la ventana de tolerancia es cuando podemos aprender y cuando podemos ¿no? también tomar decisiones que nos ayuden a solventar los problemas. Que esto en adultos es fundamental, pero ya no te digo en niños que les tenemos en etapa escolar y que lo de aprender es todavía, ¿no? Mucho más importante porque van a tener exámenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces lo que ocurre es que hay una serie de disparadores que hacen que mi energía suba mucho y que me pueda salir de esa ventana de tolerancia por arriba o por abajo. Esto a mí me gusta explicarlo, que está así explicado en el libro, como si fueran los pisos de nuestra casa. La ventana de tolerancia, que es esa ventanita en la que nos sentimos a gusto, que controlamos la situación, es el piso cero. Pero todos tenemos pisos por arriba y pisos por abajo. En el piso uno ya es cuando empezamos a notar, ay, aquí me estoy empezando a activar, ya estoy incómoda, ya tengo, por ejemplo, hay personas que sienten una presión en el pecho, hay otras personas que sienten un nudo en el estómago, hay personas que sienten que el cuerpo se está activando muchísimo y sienten mucha tensión en los músculos. Hay personas que sienten que la cabeza ya empieza y no son capaces de centrar la atención. Pero es que todavía hay un piso 2 y ese piso 2, a ver cuántos de los que nos estáis escuchando lo sentís reflejados, es cuando esta situación ya no puedes más y ese exceso de energía tiene que salir. Y aquí el exceso de energía sale en dos formas. En forma de volcán, es decir, aquí hay una erupción ¡buah! Y hago o digo algo de lo que luego me arrepiento porque me salí en mi ventana de tolerancia y de boom, y que levante la mano, que no le ha pasado esto alguna vez, porque a todos nos pasa, no nos salimos de esa ventana de tolerancia, dijimos cosas que, bueno, incluso pueden hacer daño, o hay personas que es cierto que no llegan a que ese volcán, el fuego, haga daño a la otra persona, pero lo que hacen es que dicen, yo esto no lo puedo soportar y cogen y se van. Una conducta de evitación, pues por ejemplo, chicos que en un determinado momento dicen, yo no aguanto aquí más, me está dando muchísima ansiedad, están en esta clase, en este examen y se van del examen. ¿Vale? Pero luego también nos podemos desregular por abajo. Cuando nos desregulamos por abajo es en ese piso -1, cuando empezamos a sentir es como que me han abandonado las fuerzas, me ha abandonado la energía, ya no tengo energía, ya empiezo a sentir como que esto es como si no me pasara a mí, como si ya le pasa a otro, ¿no? Es como que ya no tengo fuerzas
pues para algo que me ha dolido mucho ya no me quedan ni fuerzas para llorar, ni fuerzas para enfadarme, ¿no? Es como que ya le pasa a otro. Y en el piso -2 es cuando hablamos que puede haber incluso una congelación, es decir, de forma a veces incluso inconsciente, esto que estoy sintiendo me hace tanto daño que yo lo bloqueo. Yo a veces les explico a los chicos que es como si pusiesen una armadura, una coraza de ¿cómo estás? Bien, ¿qué te pasa? ¿A mí? Así suben un poco los hombros. A mí nada, no estoy bien. No, no estás bien, pero esto te duele tanto que no eres capaz de asimilarlo y te estás bloqueando. En los casos incluso más graves, ¿qué es lo que tendríamos? Unos casos incluso de disociación. Entonces, es muy importante conocer esto de la ventana de tolerancia para que podamos detectar cuándo nosotros estamos dentro o fuera de la ventana de tolerancia y también cuándo están nuestros hijos. Y saber cuáles son esos factores que nos disparan y nos sacan de la ventana de tolerancia. Por ejemplo, hay una serie de disparadores que pueden ser universales. Cuando tú vas a un sitio nuevo por primera vez, lo más improbable es que estés un poquito fuera de la ventana de tolerancia. Pensamos en adultos. Los adultos, bueno, cosas nuevas así de vez en cuando, pero es que los niños, cada 2 por 3, es cosa es nuevo, ¿no? Primer día de cole, cambio de etapa educativa, cambio de amigos. Entonces, claro, es muy habitual que por eso se puedan salir fuera de la ventana de tolerancia. Cuando tenemos la sensación de que nosotros no controlamos la situación o la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Por eso insistimos tanto que los chicos funcionan mejor con las rutinas, con normas, límites, con las consecuencias delimitadas, porque eso les da seguridad y hace que no se salgan de la ventana de tolerancia. Y también la amenaza, pero la amenaza de 2 tipos. Una amenaza real, si yo voy andando por la calle y de repente me meto en un sitio peligroso, me salgo fuera de la ventana de tolerancia. Pero también una amenaza para mi autoestima. Si yo pienso que si levanto la mano, digo, profe, es que yo no lo he entendido, ¿me lo puedes volver a explicar? Van a pensar, claro, es que Silvia es tonta, ya me salgo de la ventana de tolerancia y no pregunto. Esto, por así decirlo, serían una serie, Leticia, de disparadores universales, pero luego hay que hacer un trabajo que también invitamos a hacerlo en el libro, de reconocer cuáles son específicamente tus disparadores, entendiendo 2 tipos de disparadores, los externos y los internos. Los disparadores externos son cosas que pasan fuera de mí. Pues, por ejemplo, que tu pareja ¿no? discutas con ella o que llegues a casa y que hayas dicho, oye, por favor, ir haciendo la cena y cuando llegas la cena no está hecha y te toca hacerla a ti, o que tu hijo o tu hija te diga algo, son cosas que ocurren fuera de ti. O los disparadores internos, que son cosas que ocurren dentro de nosotros. Por ejemplo, un pensamiento, pensar que no voy a ser capaz de hacer esto, que no lo voy a soportar. Un recuerdo de una situación traumática que me vuelve a reconectar con aquello que ha sucedido. O 2 disparadores que los tenemos que tener muy en cuenta, tanto los adultos, pero sobre todo los niños. El sueño. Claro. Es que cuando no dormimos lo suficiente, la ventana de tolerancia se hace pequeña, 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 pequeña. Estamos irritables, estamos irascibles. Los adultos dormimos poco, pero es que los niños están durmiendo muchísimo menos de lo que necesitarían. Claro. O el hambre también nos saca de la ventana de tolerancia. Un adulto, a veces eres capaz de detectar el hambre y más o menos te puedes aguantar, ¿no? Pero es que un niño no. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay niños que van sin desayunar al cole, que luego se mueren de hambre y están muy fuera de su ventana de tolerancia y no están aprendiendo porque tienen hambre y porque tienen sueño, que son cosas muy, muy básicas que como adulto ya te sacan de la ventana de tolerancia, pero es que ya como niño no se pueden, ellos no lo van a poder regular. Entonces hay que aprender a detectar esos disparadores y yo te diría, vamos por lo básico, comer y Claro. dormir, que puede sonar como diciendo, bueno, aquí Leticia está entrevistando a Silvia diciéndonos que es una experta y Silvia está diciendo que coman y que duerman. Es que a veces se nos olvida de verdad que yo hay muchas veces Hija, que yo hago hija. terapia, ¿vale? Yo trabajo en un centro de psicología y hay muchas veces que soy completamente sincera. Digo, mira, vamos a hacer terapia, vamos a ayudarte, vamos a tal. Pero ya te digo yo, que sin irnos a la cama a una hora, durmiendo el número de horas razonables, quitando dispositivos por la noche para que no se enganchen para ver lo que no tienen que ver y estar durmiendo, Sí, es complicado. es que no, la mejoría que vamos a tener es muy poco significativa. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pero cuando uno está cansado, cuando uno tiene sueño, cuando tiene hambre y además cuando uno tiene sed, que realmente yo hace años oí una recomendación que era que había que beber sin sed antes de tener sed. Y claro, lo veo con sentido porque muchas veces
para cuando quiero decir, ya eres consciente de que tienes sed, llevas mucho rato deshidratado, ¿no? Entonces, como que hay que educar también para que los niños Me la aprendan aprendo. a hidratarse de vez en cuando sin esperar a tener una sed exagerada, ¿no? Entonces, hay veces que simplemente hacer una reflexión, cambiar un hábito, bueno, mejorar un aspecto físico, pues puede hacer que estemos mucho más regulados, más equilibrados y cualquier pequeña situación no nos desequilibre tanto, ¿no? Y también ser conscientes de que nosotras muchas veces el estado anímico con el que entramos en un espacio, bien sea familiar, escolar, podemos hacer que la amígdala de la otra persona se active, ¿no? Y no somos conscientes de que podemos actuar como leones en la sabana, ¿no? Que estaban generando una situación de alarma, ¿no? La forma de entrar en una clase, la forma de dar los buenos días, la forma de caminar, el lenguaje no verbal, ¿no? La forma de utilizar las manos, la sonrisa, ¿no? El rostro, ¿no? Todo eso Fíjate puede que yo activar. aquí te diría dos cosas. Lo primero, en el tema de la SED, no sé si sabes que yo soy miembro del Instituto Agua y Salud, que precisamente, ¿no? Lo que hacemos es hablar, ¿no? Y concienciar de este tipo de cosas. La SED aparece cuando ya hay un porcentaje de un 1% de deshidratación. Con un 1% de deshidratación ya tenemos evidencia de que disminuye la capacidad de atención, la capacidad de concentración, que nuestro cerebro procesa la información más despacio. Ya hay, ¿no? Una disminución de la velocidad de procesamiento y además, bueno, pues es importante porque según va creciendo el nivel de deshidratación ya podemos tener incluso otros efectos como estar más irritables. Por eso es muy importante el ir bebiendo agua poco a poco y en el caso de los niños, educarles a que tienen que ir bebiendo agua porque la percepción de la sed en los niños pues a veces no está tan desarrollada. Entonces, yo siempre digo, oye, que al cole tienen que ir con una botellita de agua, porque, oye, a veces pueden ir a beber, a veces no, pues que se lleven su botellita de agua. Y es que hay muchas veces que estamos pensando, diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer que atiendan mejor en clase? Es que a veces simplemente estar correctamente hidratado hace que atiendas mejor, porque con ese porcentaje de un 1% de deshidratación ya no estamos atendiendo bien. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también la segunda reflexión que has hecho, las emociones son contagiosas, ¿no? ¿Cuántas veces ves a una persona reírte? No sabes por qué se ríe, pero tú también te ríes. Y esto ocurre, ¿no? Por esas famosas hormonas, hormonas, perdón, ya no sé ni lo que digo, neuronas espejo. Se activan esas neuronas espejo y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en función de cómo yo entro en un aula, cómo yo entro en una situación, así también van a actuar ese chico o esa chica. Entonces, una de las cosas que también insistimos mucho es, a ver, cuando tienes que enfrentarte a una situación que es complicada con tu hijo, antes de enfrentarte es darle la vuelta al espejo y primero mírate tú, ¿vale? Te miras tú y dices, ¿y yo cómo estoy? ¿Yo estoy dentro de mi ventana de tolerancia? Porque si yo no estoy dentro de mi ventana de tolerancia y yo estoy en esa fase volcán, al final lo que vamos a hacer es, boom, echar más gasolina a que todo, ¿no? Pueda arder con más facilidad. Entonces, es mejor, espérate, porque si yo ya estoy fuera de mi ventana de tolerancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero me regulo yo. Si hace falta, respiro de forma diafragmática. Si hace falta, ¿qué es lo que haga? Me voy a la cocina, me bebo un vaso de agua, provoco un cambio de temperatura corporal, lo que prefieras, la técnica que tú prefieras, pero te regulas y luego ya lo solventas. Y esto yo te diría que vale para todas las ocasiones excepto para una. Y es a no ser que lo que esté ocurriendo sea peligro mortal, que a veces los niños se les ocurren de saco medio cuerpo debajo la ventana, ¿no? Por la ventana para coger una pelota que se ha quedado enganchada. Ahí le agarras como puedas y luego ya, no, luego ya veremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero si no Totalmente. hay un peligro vital, que a veces con los niños hay, pero no son a diario, Sí. párate, sé consciente, regúlate y gestiona desde dentro de tu ventana de tolerancia. Qué bueno, sí, me encanta todo lo que estás comentando, pero además tiene mucho sentido con la realidad que vivimos la mayoría de las familias, ¿no? Que no es muy diferente lo que pasa en mi casa y en la casa del vecino, eso es así de claro. En la medida que vamos mejorando las competencias emocionales, poder comunicar lo que quiero, expresar lo que siento es mucho más fácil, ¿no? Pero lo que decías antes, ¿no? Cuando no hemos recibido esta inteligencia emocional de pequeñitos, pues como cualquier idioma, toca aprenderlo de adulto, pero pues siempre igual la pronunciación no va a ser tan natural, ¿no? Aún así, hay personas que no desean cambiar, porque cambiar a veces da miedo, es un esfuerzo, y se mantiene en esa idea rígida de, bueno, pues toda la vida ha sido así, pues yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Entonces, claro que el temperamento
es biológico y es, digamos, fijo, por así decirlo, pero luego nos vamos educando, el medio tiene mucho que ver, ¿no? La genética, la epigenética también va cambiando con el, digamos, el medio que se va encontrando, pero claro, cambiar es una decisión, es una actitud, es algo que uno tiene que elegir también, ¿no? Mejorarse a sí mismo, ¿no? Así es, fíjate, la personalidad podemos decir que aproximadamente es un 50% esa parte más genética que tiene que ver con el temperamento y un 50% tiene que ver con el ambiente, con la educación que estamos refiriendo. Es decir, que tenemos 50-50. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, pues que seguro que nos están viendo papás y mamás que a lo mejor tienen dos hijos y tienen el típico niño que dice, es que este niño, esta niña es fácil, tiene un temperamento fácil. Es decir, ¿eso qué es lo que significa? Que más o menos, ¿no? Hagas lo que hagas, esto funciona relativamente bien. Ya tiene que ser un error muy, muy, muy gordo, ¿no? Para que la situación se me descarrile demasiado. Sin embargo, hay otros niños y otras niñas que les ves desde pequeños que ya son más complicados, ya tienen unas variables ahí de temperamento que no son nada fáciles. Y con esos niños tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que se nos rompan y de que incluso se nos rompan a nivel de salud mental son muy, muy altas. Y aquí nosotros tenemos, ahora con todos, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que tener ahí un poco especial cuidado, pero decir, oye, cuidado, que es que la vulnerabilidad genética está ahí. Luego está la epigenética, que es que unos genes se encienden y otros se apagan. Pero claro, cuando ya tenemos una cierta vulnerabilidad, hay que tener más cuidado. Todos podemos mejorar, evidentemente, pero eso implica hacer un sobreesfuerzo y sobre todo implica una de las cosas que insistimos muchísimo en el libro, que yo también insisto mucho en las conferencias cuando hablo, a ver, se trata de cambiar el tipo de conducción que hacemos en la vida. Y en lugar de ir conduciendo en automático, que es que vas corriendo de un lado al otro, ¿no? Para poder resolverlo todo, empezar a conducir en manual. ¿Eso significa que yo voy a tardar más en llegar a los sitios o que yo tengo que hacer menos cosas? Estoy en manual, voy a llegar al mismo sitio, pero es que a lo mejor voy a llegar siendo consciente de que he llevado el coche, ¿no? En una revolución que no tocaba y que a lo mejor me toca descansar o que a lo mejor me toca hacer otro tipo de cosas. Entonces, se trata de empezar a educar desde la conciencia. Desde la conciencia de cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo y desde la conciencia de cuáles son las emociones que mi hijo o que mi hija está sintiendo. Porque cuando empezamos a poner esa conciencia, ¿qué es lo que ocurre? Que las cosas van fluyendo mucho más. Y al principio es un esfuerzo, pues claro, porque hay que pararse, hay que poner conciencia, hay que aprender, hay que dejar de ir en automático, pero es una inversión, vamos, que va a salir rentable, ya te digo yo que en todas las veces, porque luego al final, cuando los papás, las mamás nos cuentan, ¿no? Después de haber hecho muchas veces terapia o unos cursos de formación, nos dicen, si es que había una forma de hacerlo más fácil, pero yo no sabía hasta que me has enseñado que esto se puede hacer desde esta otra forma. Entonces es interesante que podamos ir viendo cómo podemos saber, todos somos humanos y los humanos estamos hechos de emociones y sentimos emociones, porque ese sistema ¿no? mesolímbico, que es toda la parte donde se sienten las emociones, va a activarse. Se va a activar sí o sí, que lo que tenemos que hacer es entrenar esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, que es el que regula las Ujú. emociones, pero como sabemos que esto va a ocurrir sí o sí, vamos a utilizarlo a nuestro favor, no en nuestra contra, y vamos a adquirir el conocimiento para que podamos enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a que sepan hacerlo, porque es que esto se aprende. Sí, yo entiendo, Silvia, que tú que eres psicóloga, que también eres doctora y que has estudiado e investigado, claro, al final lo automatizas y parece fácil cuando lo explicas, ¿no? Y yo sé que hay muchos padres y madres que lo viven, por un lado, como con esperanza, ¿no? Pues hay una experta que me está diciendo que nunca es tarde, que se puede, que lo puedo aprender, que esto se llama ventana de tolerancia, que tengo que educar de una forma más consciente, pero luego en el día a día. Claro, hay mucha frustración porque hay esa, venga, lo voy a intentar al día siguiente, venga, no, cobro ánimo, voy a una conferencia, cobro ánimo, no, al día siguiente lo intento y digo, ay, va, esto es más difícil de lo que me pensaba, ¿no? Y hay como esa frustración, antes hablamos de la culpa, ahora hablamos de la frustración. Entonces, sí que me gustaría que un poco pensando en esas, sobre todo quizás madres, ¿no?
que a veces quieren ser perfectas, que lo quieren hacer mejor que sus madres, que hay como unas expectativas, ¿no? Y luego se dan cuenta de que no es tan fácil. Bueno, igual se trata de educar sin expectativas también, ¿no? Educar dando pequeños pasitos, alcanzando pequeños objetivos, ¿no? Para que esa frustración no cargue tanto las mochilas, ¿no? De esas mamás. A ver, yo aquí lo que te diría es, vamos a tener en cuenta que eso de querer ser una madre perfecta, vamos a desterrarlo. La madre perfecta no existe. ¿Por qué? Porque no existen las personas perfectas. Todos somos imperfectos porque somos humanos. Entonces, cuanto antes lo asumamos, muchísimo mejor. Vamos a intentar ser la mejor madre posible. Y la mejor madre posible significa que hay días que lo voy a hacer de 10. Es que hoy me ha salido wow, ¿no? Y hay otros días que me he quedado en un 3, pero porque ha habido un problema en el trabajo y un problema en el otro lado y demás, y solo he podido llegar al 3. Y tampoco pasa nada porque lo reconozco. Aquí hay una cosa que es fundamental y es que tenemos que incorporar el error como fuente de aprendizaje. O sea, vivimos en una sociedad que demoniza el error. Es que parece que te has equivocado y es, ¡ah, Dios mío, me he equivocado! Pero esto es, tú ves a tu hijo que está haciendo, no, yo veo casos de, es que se equivoca haciendo los deberes, Dios mío, hay que repetir. Y tú, a ver, vamos a ajustar. Si te equivocas haciendo los deberes, se coge una goma, se borra, se vuelve a hacer. Es que no pasa nada. No podemos poner tanta carga en el error. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, porque somos humanos. Entonces, cuando empezamos a incorporar el error como fuente de aprendizaje, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de fustigarme por por el error que he cometido y estar cargando con esa culpa, hago un análisis. Digo, a ver, ha pasado esto. ¿Y por qué ha sido? Por esto. Vale, ya está. Ya lo sé. La próxima vez lo voy a intentar hacer de forma diferente. Pero ya no me culpo más. ¿Por qué? Porque he aprendido de ese error y he encontrado la causa del error. Tampoco nos tenemos que llevar al extremo de decir, ¡ah, no pasa nada! No, Ya está, ¿no? simplemente Claro, claro. aprender. Sabemos que las relaciones que funcionan con los niños, los vínculos que tenemos que hacer son vínculos de seguridad, fomentando un apego seguro, ser sus figuras de referencia que les ayudan a conectarlas con las emociones. Pero en el apego seguro no significa ser papá perfecto, mamá perfecta y hacerlo todo bien. Significa, fíjate, es muy interesante que nos escuchen los papás, significa que cuando se ha hecho mal o cuando ha habido algo que no ha salido como esperábamos, se repara eso que ha ocurrido. Y a veces reparar implica decir, perdona, cariño, mamá se puso nerviosa, mamá a veces también se pone nerviosa, mamá a veces también se saca de la ventana de tolerancia y te gritó. No te tenía que haber gritado, habíamos quedado que nos íbamos a tratar todos bien. Claro. Y estoy reparando. Y no pasa nada por reparar. Es más, los niños aprenden que si tú cometes un error, reparas y aprendes. Cometes un error, reparas y aprendes. Porque demonizando los errores, lo único que conseguimos es cargar con una culpa que llega un momento que es tan pesada que no podemos avanzar y cargarnos la autoestima. Claro, sí, quizás hay que empezar a incorporar el perdón y el error en diferentes áreas, ¿no? En el trabajo, con una hermana, con la pareja y con los hijos también, ¿no? De tal forma que poder hablar de un error sea algo cada vez como más fácil, ¿no? Si puedo hablar de un error en el trabajo, reconocer pues una equivocación o en lugar de pedir tanto perdón, dar también las gracias, ¿no? Pues gracias por haberme esperado, ¿no? Gracias por haberme tenido en cuenta o por no haberme exigido más de lo que en este momento podía dar, ¿no? Pues a veces también incorporar la gratitud, ¿no? Es como encontrar esa balanza porque hay veces que si no estás como todo el día pidiendo perdón de tanto que te equivocas y dices, bueno, un equilibrio, ¿no? Vivir como con más naturalidad las diferentes situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Así es, fíjate que uno de las, ¿no? Esto no es de este libro, esto es de otros, el de ¿Por qué no soy feliz? Que ¿Vale? trabajamos precisamente que el perdón y la gratitud, ¿no? Son de las dos de las variables que más nos ayuda a sentirnos bien, a trabajar ese bienestar emocional que están relacionadas con la felicidad. Lo que pasa es que el perdón que ayuda es el perdón que va dirigido a reparar el daño que yo te he hecho. Es decir, soy consciente de que te he herido, soy consciente de que he hecho algo que a ti te hace daño y por eso te pido perdón. No ese perdón que te piden los niños de
como es, perdón de levántame las consecuencias. Y no es así. Entonces es interesante, sobre todo también poder perdonarnos a nosotros mismos y agradecer. Sabemos que cuando somos agradecidos, ¿no? El practicar la gratitud es uno de los mejores predictores para ver un poco esa felicidad y ese bienestar emocional. Entonces hay que enseñar a los niños desde que son bien pequeños a ser agradecidos, porque si no vivimos en una sociedad, ¿no? Lo que parece que es que las cosas las tengo que tener porque sí y me fijo más en lo que no tengo en lugar de lo que tengo. Y entonces de esa forma compramos todas las papeletas para ser infelices. Claro. Hay una herramienta que comentáis en el libro, que es la del diario de emociones, ¿no? El poder escribir sobre lo que siento, que es verdad que hay personas que tienen dificultad para a lo mejor expresarse a través de las palabras, pero quizás a través de la escritura pueden palpar todo eso, ¿no? Recoger todas esas emociones que sienten. Y además es una herramienta muy recomendable. Así es, esto se basa en la escritura emocionalmente expresiva de Pennebaker, que al final sabemos que tiene muchísima evidencia. Bueno, todo lo que contamos en el libro tiene evidencia, ¿no? Y tiene las referencias de por qué se ha demostrado que esto funciona así. Al final, ¿qué es lo que pasa? Se trata de aprender a conectar con lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿por qué sabemos que funciona? Bueno, pues los primeros investigadores, ¿no? Pennebaker lo que pensaba es, claro, cuando tú escribes sobre lo que ha ocurrido, se produce esa especie de catarsis y de liberación. Pero no solamente es que se produzca la catarsis y la liberación, es que te ayuda a trabajar toda esa comprensión emocional. ¿Por qué? Porque al final estoy dándole una causa, una consecuencia. Al final en la cabeza tenemos un montón de ideas, van todas muy rápidas, no tienen una estructura formal. Pero cuando tú te pones a escribir, sí, porque aquí las ideas tienen que tener un orden y te ayuda a comprender muy bien por qué has actuado de una determinada forma, a comprender muy bien las situaciones. Entonces esto ayuda a mejorar muchísimo la comprensión emocional, a liberarnos de esa culpa también de la que hablábamos antes. Y también es muy interesante que luego se pueda leer ese cuaderno donde lo vamos apuntando para aprender también un poco a relativizar y darnos cuenta y decir, oye, esta situación que aquí tengo apuntado de este día, que me parecía aquello dramático, no, lo siguiente, pues resulta que no fue para tanto, que es una de las tendencias que tiene la cabeza humana, a dramatizar y pensar que todo va a ser el acabose y luego no llegas a ocurrir la mayor parte de las veces. Entonces, puede ser algo muy interesante para practicarlo en primera persona, pero también enseñarles a los niños que lo hagan. Es cierto que cuando son más chiquititos, pues a veces te basta con que hagan un dibujo. Y cuando son más mayores, bueno, pues le puedes dar un cuaderno y que lo escriban. Claro. A ver, una aclaración muy importante a los papás y mamás. Se trata de un cuaderno para que ellos escriben para que puedan liberarlo todo, no para que tú espíes y lo leas, ¿vale? Porque Totalmente si de acuerdo. espías y lo lees y ellos se dan cuenta que lo has leído, ya te digo yo que por aquí no vamos bien, No, porque no, estás no. traicionando su confianza, porque Totalmente, totalmente. así Sí. que yo lo digo porque alguna vez me ha pasado en consulta que los niños se han dado cuenta, que lo han visto, porque a veces tienen incluso sus sistemas para decir, pues lo tengo aquí un poquito, Mm, pues, para ver que sí. nadie me lo lee, porque me habías dicho que no lo iba a leer y de repente Sí, estás traicionando mi confianza. Yo totalmente. por eso prefiero decirlo, Leticia. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Eso es como los grupos de WhatsApp, ¿no? Que una cosa es que tú le des el móvil a tu hijo y que hayáis llegado al acuerdo de que pues vas a estar supervisando, incluso leyendo alguna conversación y demás, y con ese permiso, ¿no? Pues tu hijo sabe que de vez en cuando tú vas a estar a lo mejor revisando el móvil, sobre todo al comienzo, ¿no? Cuando le estás enseñando a utilizar la herramienta, y otra cosa es que a escondidas leas ese contenido, ¿no? Y luego, pues, ¿qué uso le vas a dar, ¿no? Es verdad que la confianza es súper importante, ¿no? Si hago esto es porque tú y yo lo hemos hablado y porque de alguna manera tú estás de acuerdo o porque, bueno, pues es uno de los requisitos que hemos establecido pues, para aprender a utilizar bien esta herramienta, ¿no? Silvia, sí que por ir un poco, bueno, finalizando, avanzando con esta entrevista, porque hemos ido hablando de muchas cuestiones. Sí que tengo la sensación, dime tú si te pasa lo mismo, ¿no? Que como se habla que pues, la salud mental en los adolescentes ha empeorado, ¿no? Eh, claro, ahí están los datos y no podemos decir lo contrario, que también los jóvenes se sienten como el último estudio de la soledad, ¿no? Mucho más solos que incluso la gente mayor, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos, y en el libro tienes algún ejemplo, ¿no? De cómo es el propio chico adolescente el que le dice a sus padres, yo quiero ayuda profesional, ¿no? Entonces ahora ya no sé si estamos peor que antes o es que realmente pedimos más ayuda que antes. Entonces, no sé muy bien de dónde estamos, ¿no? Si somos más conscientes porque hablamos más de educación emocional, entonces me doy cuenta cuando estoy mal y pido ayuda,
Y por eso acudo a un profesional, ¿no? Y luego también hay gente que acude a un profesional sin tener un gran problema, sino pues porque quiere simplemente pues tener una segunda opinión, o quiere compartir algo, quiere tomar una decisión, necesita sentirse seguro. Es decir, no siempre el que acude a un profesional es porque tenga un problema que resolver, sino una situación que mejorar o que compartir, ¿no? No sé qué opinas de todo esto. Pues a ver, yo te diría, fíjate, a mí me da la sensación de que es que parece que desde que llegó la pandemia y no, Sí. que se nos ha roto la salud mental de todos. Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud nos decía que el 25% de la población tenía un trastorno mental. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente estaban invisibilizados, es decir, nadie hablaba de ello, no se veía, nadie decía abiertamente, yo tengo este problema y estoy recibiendo ayuda profesional. Entonces, en ese sentido, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo hemos destapado, la gente lo está hablando más y se pide muchísimo más ayuda. Y hay una cosa que es muy importante, que insistimos mucho los profesionales de la salud mental. A ver, es que no hay que esperar a ya cumplir. Yo digo, a ver, no tienes que esperar a cumplir todos los criterios diagnósticos. En salud mental trabajamos con el DSM-5, nos llevamos por la revisión, sí, nos llevamos por la revisión de la parte 5, el DSM-5 revisado, para decir, vale, ahora ya cumples todos los criterios, ya tienes ayuda. No, si yo ya empiezo a ver que hay cosas que me están costando, voy a pedir ayuda para que me puedan ayudar a manejarlo y para que me puedan ayudar a gestionarlo. Y en eso está cambiando mucho, sobre todo incluso en los adolescentes. Yo que ya llevo trabajando 23 años, o sea que ya se dice bien, antes los adolescentes casi te los traían así de las orejillas porque no querían, porque tal, y ahora vienen muchísimos por iniciativa propia porque saben que necesitan esa ayuda y que les viene bien. Entonces, ahí ha habido un cambio, si bien es cierto que también se ha aumentado. Fíjate que la Asociación Española de Pediatría nos dice que los trastornos en población infanto-juvenil con niños y adolescentes han incrementado un 47%. O Mm, sea que se está dando las dos cosas, ujú. ¿vale? Visibilizamos más los problemas de salud mental, pedimos mucho más ayuda, pero también es verdad que justamente en población infanto-juvenil la Asociación Española de Pediatría nos está diciendo este incremento del 47% que es importante que lo tengamos en cuenta. Lo que más ha incrementado, trastornos del estado del ánimo, todo lo que tiene que ver con depresión y con ansiedad, que es precisamente lo que decíamos que va a ser mucho más susceptible de mejorar cuando trabajamos todas estas habilidades de la inteligencia emocional, porque nos va a permitir tener ¿no? Pues es una conciencia de las emociones y saber convivir con nuestras emociones de una forma muchísimo más sana y muchísimo más inteligente. Otro tipo de trastornos, bueno, pues a lo mejor no va a ser tan susceptible de mejorar porque tienen un componente que incluso puede ser con una carga genética mucho más alta. Claro. Sí, es verdad que hablamos de psicología, hablamos de educación, hablamos de prevención, hablamos de salud. Al final cada uno tiene que saber en qué momento necesita pedir esa ayuda y luego también que los niños y los adolescentes muchas veces no encuentran en su familia quizás un lugar seguro donde sean escuchados y comprendidos. No tenemos por qué saber hacerlo siempre bien y bueno, es bueno que pidan esa ayuda, aunque lo ideal sería que se la pudiéramos dar en casa, sí, lo ideal, pero cuando no se sabe o no se puede, no se llega, bueno, pues también hay que saber delegar esa parte, ¿no? Yo sí que soy a favor de que los padres y las madres se formen, porque son los principales agentes educadores, ¿no? Pero que si no se sabe o no se puede y dar ciertas limitaciones, pues pedir ayuda y delegar esa parte, pues también es un acto de amor, ¿no? Hacia los hijos y las hijas, no sé. Al final Así cada familia. Claro, el capítulo 2 del libro es precisamente el cómo crear un clima de confianza para que te puedan contar qué es lo que les está ocurriendo, qué es lo que le pasa, donde se puedan explicar, ¿no? Y hablar de las emociones. Y esto es muy, muy importante porque al final, ¿no? Sus adultos de referencia, su círculo de seguridad, esa base de apego seguro, tiene que ser en casa, tiene que ser papá, tiene que ser mamá. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que hay situaciones que además necesitamos ayuda profesional. ¿Por qué? Porque tú eres su padre, eres su madre. Pero incluso, fíjate, te digo, aunque seas incluso un profesional de la educación o un profesional de la salud o de la salud mental, en ocasiones tampoco puedes ayudar a tu hijo o tu hija. ¿Por qué? Porque tu rol de padre, tu rol de madre es prioritario a tu rol de terapeuta o a tu rol de, ¿no? Más profesional. Entonces, por eso es importante que cuando necesitamos ayuda, pues la pedimos. Fíjate que además, cuando trabajamos con población infanto-juvenil, un trabajo importantísimo se hace con los padres, ¿vale?
no te traen al niño o al adolescente a la terapia. Yo siempre digo, mira, es que esto no es el taller que me dejas aquí el coche, ala, y te lo llevas ya con el cambio del filtro, que ahora ya hay polen y además las ruedas cambiadas y el aceite. No, esto no funciona así. Aquí hay un ecosistema familiar y tenemos que trabajar con toda la familia. Entonces, los primeros que se sientan son papá, son mamá, son los progenitores y vamos a hablar y vamos a ver cómo vosotros veis la situación, vamos a daros pautas a vosotros, vamos a hablaros para que sepáis exactamente cómo manejar la situación, cómo entrenaros como coterapeutas para que podáis regular las emociones de vuestros hijos. Y también se trabajan con los niños y con las niñas. Y a veces el trabajo se hace de forma conjunta. Pero una parte fundamental es trabajar con papá y con mamá y que ellos sepan exactamente cómo corregular las emociones, porque a veces no lo saben, entonces les vamos pidiendo que apunten, que hagan registros de qué es lo que ha pasado y nosotros ahí les decimos, anda, mira, es que yo creo que ahí lo que ocurrió es que había una emoción, por ejemplo, era una emoción que era de enfado, porque tú le dijiste, venga, que no has recogido los juguetes, vamos a la ducha y te ha montado esa pateleta. Y a lo mejor tienes que entender que es normal que se enfade porque no le has dado tiempo para despedirse del juego. Y un niño de esa edad necesita despedirse del juego. ¿Qué te parece si le dices, te voy a avisar con 5 minutitos? En 5 minutitos vengo a recoger y luego explicarle con regulación. Yo creo que lo que ha pasado era que estabas enfadado, nombre de la emoción, causa porque no quería recoger tus juguetes para irte a la ducha, causa de la emoción y una pequeña técnica para regular. ¿Qué te parece si mañana te aviso con tiempo y luego lo recogemos rápido para que te puedas llevar un juguete al baño y seguir jugando en la bañera? Lo que sea, o sea, al final se trata de que ellos también sepan cómo ir corregulando las emociones, porque es que al final de verdad que las situaciones del día a día se repiten. Es verdad que hay situaciones muy, 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 muy concretas, pero el 95% es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, cuando lo vamos analizando y lo vamos viendo desde otra perspectiva y un profesional nos dice cómo dirigirlo, ¿qué es lo que pasa? Que aumenta mucho luego esa calidad de vida y rebaja mucho la intensidad del día a día en la familia y hace que todos estemos muchísimo más dentro de nuestra ventana de tolerancia de la que comentábamos antes. Ay, Silvia, cuántas cosas y además qué necesario poder dedicar tiempo a reflexionar sobre todo esto, ¿verdad? Inteligencia emocional en familia, un libro que has escrito junto a Ruth Castillo. Tienes otros libros de divulgación, este ya hemos comentado que es un poquito más académico, pero bueno, quiere decir que igualmente fácil de leer, con un montón de ejemplos, pero bueno, como has dicho, ¿no? También pues todo con referencias, pues para que entendamos que estamos educando desde la ciencia para poder tener paciencia, ¿no? No sé, Silvia, si con toda la experiencia que tienes, más de 20 años de experiencia, que eres psicóloga, que eres doctora, que has escrito para papás, pero más para docentes, que das formación, conferencias, vamos, que al final tienes una vida dedicada a mejorar el bienestar emocional de las personas, ¿no? Y eso es fabuloso. Y además que te podemos también escuchar en redes sociales, en YouTube, que hay conferencias, si a alguien le ha gustado lo que has explicado, yo estoy convencida que podrás seguir escuchándote en diferentes lugares, escenarios, podcast y demás. Para que no quede aquí, sino que eres alguien generosa y que has compartido mucho contenido, con lo cual, pues bueno, invito a que vayan buscando y vayan leyéndote, ¿no? No sé si por ir un poco finalizando, como la guinda final, ¿qué te gustaría decir mm, que resuma de alguna manera la esencia de todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Bueno, yo lo que le invitaría a todos los papás y a todas las mamás es actuar desde esa plena conciencia, educar desde la conciencia, teniendo en cuenta las emociones que estamos sintiendo nosotros, pero también las emociones que están sintiendo nuestros hijos, porque cuando ponemos esa inteligencia emocional a nuestro favor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al final es una inversión de futuro. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más probable que crezcan más sanos, que crezcan más felices, que sea menos probable que desarrollen trastornos del estado del ánimo, que además consuman menos alcohol, menos tabaco, que tengan mejores amigos, que tengan menos conductas de riesgo. O sea, al final es algo de verdad en lo que merece la pena invertir nuestro tiempo, porque al principio es verdad que hay que hacerlo de forma más consciente, pero luego ya lo podremos automatizar, cada vez nos irá saliendo más solo y lo importante es eso, que las emociones también estén presentes, que las podamos entender para que podamos aprender
a regularlas y a convivir con ellas desde que son bien pequeños, porque estamos viendo que quizás lo que nos pasa mucho de forma muy habitual es que como papá o como mamá es, ay, qué pena me da si es que es muy pequeño, si es que vaya, le evito yo el sufrimiento que ya mañana tendrá toda la vida para sufrir. Y el problema es que luego cuando tienen esas situaciones en las que están sufriendo una emoción desagradable, lo pasan tan mal que es que sienten que se mueren. Entonces, no, hay que estar a su lado acompañando, ¿eh? Tampoco hace falta llegar a decir, allí, ahí te estrelles. No, yo estoy a tu lado, te acompaño, pero te doy las herramientas para que seas tú quien aprenda a manejarlo. Claro, es algo de inversión que no es lo mismo que gasto. No gasto mi tiempo, sino que invierto mi tiempo, hago una siembra porque sé que voy a cosechar y además no es algo que yo creo, me parece, es algo hipotético, sino que es algo que la ciencia ya nos ha demostrado que en la adolescencia vamos a recoger todos esos valores, ese tiempo, esa presencia de la que habláis mucho en el libro, la presencia de papá y mamá durante los primeros años y luego, bueno, pues en la medida que van desarrollando la autonomía, pues es una presencia cada vez pues, más puntual, ¿no? Más esporádica, pero siempre disponible, ¿no? Silvia Álava, psicóloga y doctora en educación, muchísimas gracias por tu tiempo. Un tiempo generoso, al final lo que estás entregando es tu conocimiento, tu experiencia, pautas muy útiles y muy prácticas. Si queréis más, este es un libro que yo puedo recomendar, puesto que me lo he leído, pero desde cualquier libro que tú tengas puede ser interesante porque vais a poder profundizar más en estos contenidos. Y bueno, pues felicitarte por todo tu trabajo, tu trayectoria y por ser también esa experta centrada en la salud mental de los niños y las niñas, los adolescentes y sus familias. Así que gracias y hasta otra. Pues oye, muchísimas gracias por la entrevista, pero sobre todo muchas gracias a esos papás, a esas mamás que lo están viendo y que vamos a conseguir que empiecen a sembrar precisamente para luego poder recoger. A veces se tarda unos cuantos años, pero te aseguro una cosa, sin siembra no hay cosecha. Muy bien, gracias Silvia, hasta otra.